En esta foto está Tibor, el hermano Tibor. A ver si nos sube las fotos. A ver si nos... Para verlo mejor. Esta es con San Juan Pablo II. Creo que es Manuelita. No sé. Muy bien. Vamos a ver qué otra foto hay por ahí. Ah, bueno, Tibor, ya. Este es el cardenal de Asís. Ay, que yo no te... bueno, mira, es que no Bueno. me estaban escuchando, ¿ok? No. Esta foto quería que la vieran porque para comentarles que luego de Encarnita, luego de Manuela, vino, perdón, es que estamos aquí con las fotos un poquito revueltas, pero déjenme enseñarles más bien, espérate para ver que se me fueron aquí las fotos en general. Esta foto que tenemos acá, que vamos a ver dónde está. Caramba, se nos perdió la foto de la hermana Emanuela Denuncio. Bueno, faltaría esa idea de mostrarles las fotos en general que yo quería que vieran. Mira, aquí está Manuela. Caramba, pero qué manera de presentar estas fotos tan a la ligera. Que estas son las fotos del Consejo Internacional, cómo nos reunimos actualmente. Están un poco, y la hermana Encarnita abrazada, como esta era la foto que yo quería que vieran de la hermana Emanuela Denuncio, que es la que quedó luego de Encarnita. ¿Ok? Luego, mejor dicho, luego de Manuela, vino Emanuela Denuncio. Y aquí estamos reunidos en el Consejo Internacional y el Consejo de Presidencia, que cada vez que nos reunimos en Roma, básicamente, bueno, estamos allí, pues, Ahí está. como, Ahí está Manuela. ahí está Emanuela. Emanuela Denuncio, Emanuela Denuncio. Emanuela. Sí, es que se me saltó ¿cómo se llama? A unas piezas de fotos que tenía en otro archivo, esas son las que están apareciendo. Ay, Dios mío. Bueno, eso yo creo que es lo más importante. Así que bueno, me perdonan esa presentación un poco disparatada, pero esto de mostrar un archivo mío en la pantalla, pues no ha sido tan fácil. ¿Sí? No ha sido fácil. Sin Celito, embargo, ajá, dime, Celito, dime. una pregunta que es recurrente por acá en estos medios es, antes de la regla, Ujú. había fraternidades que se dice eran erigidas canónicamente por, eh, digamos así, el asistente de la obediencia. Por ejemplo, los capuchinos Ujú. tenían un delegado y él prácticamente daba un reconocimiento, ¿cierto?, a la fraternidad, y hay algunas fraternidades todavía que tienen esos reconocimientos. Esos reconocimientos por esas obediencias, esas no son elecciones canónicas, ¿verdad? Mira, dependiendo de la época, porque si eso sucedía en la época, pues imagínate, hay fraternidades que tienen 300 años, que tienen 400 años, o sea, dependiendo de la época y de cómo fue constituida la fraternidad en ese momento, y tú te recuerdas que la fraternidad de la tercera, ellos se dieron a la tarea de hacer toda una investigación de cómo había sido esa fraternidad constituida y erigida, y entonces hasta el punto que ellos hicieron toda una documentación desde la época en cuando ellos fueron erigidas por primera vez hasta el presente. Entonces,
cualquier documento que data de esa época y que a lo mejor, qué sé yo, quién lo pudo haber firmado, eso se confirma a través de la historia, porque no va a retroceder y decir, no, mira, esa fraternidad nunca fue constituida. Bueno, No, no, sí, hay que darle. sí, sí, lo que se hizo en la tercera fue una restitución prácticamente, ¿cierto? Claro, exactamente. Exactamente, sí, no quiero decir, pero hay que hacer ese proceso, de hacer la restitución para que sea, Sí, sea válida la cosa. El hermano, claro, exacto. el hermano Cristian quería preguntar, hermano Cristian, adelante. Hermano Muy Cristian, buenas tardes, hermanos. No sé si me oyen. sí le escuchamos. Ok, hermanito. Bueno, yo quiero saber o quiero hacer más una pregunta. Yo sé que en el contexto histórico de cómo nace el CIOPS y pues también en nuestra historia como tal ha tenido toda una consecución de sucesos que no ha permitido, digamos, lo que en cierto punto yo llamaría figuras predominantes, pero tengo una duda y es porque hasta el momento, y mi pregunta la hago precisamente por mi proceso, porque hasta el momento, digámoslo, la posición del ministro general, sea hermana o hermano, que me ha parecido maravilloso que han sido más hermanas, en las que han estado en la batuta de la OFS internacional. Sin embargo, pregunto es, ¿por qué la figura del ministro general, a diferencia de muchas congregaciones y órdenes, digamos lo que en la UFC todavía como que parece que no tuviera ¿cómo se diría eso? Una escucha, una posición, no digamos lo que de director, pero sí como al estilo del Papa. Es decir, si el ministro general, digámoslo, no sé, da un saludo general, las demás órdenes o las demás fraternidades pequeñas, perdón, las demás fraternidades en cada uno de sus niveles, acoge, escucha, compete y desde el inicio enseña la obediencia directamente con el ministro general. Ok, mira, te voy a contestar lo siguiente. En primer lugar, la orden es una orden que, aunque es una orden como si fuéramos religiosos de alguna manera, porque somos consagrados por medio de nuestra profesión. Hay interferencia, Cielito, no se le escucha bien. Ok, mira, te voy a contestar lo siguiente. En primer lugar, la orden es una orden que, aunque es Se queda en que, aunque la orden es una orden y una se nos quedó orden desordenado. como si fuéramos religiosos de alguna manera, porque somos consagrados por medio de nuestra profesión. Sin embargo, Repeat. Sin embargo, no tenemos dentro de nosotros el carácter de obediencia como lo hay en las órdenes religiosas. bueno, ¿quiere repetir eso desde ahí, Cherito? Sin embargo, no tenemos el carácter de obediencia. Y sigue por ahí, por favor. Yo estaba hablando, pero no sé ahora si digo la palabra o no. No, no se oía nada. No ¿Quiere se oye repetir? nada. No, no, quiere repetir, por favor, ahí cuando dice que, sin embargo, nosotros no tenemos ese carácter de obediencia. Ahí Ok, quedamos. Sí. bueno, entonces nosotros como franciscanos seglares no estamos bajo ningún carácter de obediencia en cuanto a que no profesamos votos de obediencia como lo son los religiosos. De ahí parte un principio de responsabilidad y de quizás obediencia a nuestra regla, ¿ok? A nuestra regla y a nuestras constituciones.
Esa es a la obediencia, pero no obediencia al ministro, que es diferente. Nosotros tenemos una regla y unas constituciones en las cuales nosotros debemos acatar, asumir y voluntariamente profesar, pero no es una obediencia al ministro general. Eso por un lado. Entonces, por el otro lado está el hecho de que nosotros en este mundo seglar que vivimos, tratamos por todos los medios que lo que el ministro general emana, siendo en circulares, siendo cualquier decreto, se acate en todos los niveles, en todos los niveles. Pero justamente allí juega muy, pero muy importante la responsabilidad que tengan los ministros nacionales, de hecho, luego los ministros regionales, los ministros locales, para atender esos comunicados, esos llamados de cualquier índole que el ministro general pueda en un momento dado publicar. Entonces, claro, no podemos obligar porque no tenemos ese carácter de que los frailes, si desobedecen a un dictamen de su ministro superior, pues bueno, ya es otra cosa, pero en el caso nuestro no es así. Se supone que con nuestra madurez tendremos cada vez más asumir nuestra orden con disciplina, no hacer lo que a nosotros nos venga en gana, porque obviamente que eso nos ha costado, porque fíjate tú qué importante es. En épocas pasadas, antes de nuestra reina, ¿a quiénes obedecían nuestros hermanos seglares en cada fraternidad? A los Obedecían frailes. a los frailes, obedecían a los frailes. Los frailes eran los asistentes, pero no eran ni siquiera llamados asistentes, eran llamados directores. De tal manera de que ustedes pueden preguntar en todas las fraternidades que ustedes conozcan, y hace ya más de 40 años, el director espiritual, o sea, el fraile, que era el que encabezaba la reunión, era a quien la gente le obedecía. Ellos eran los que daban las pautas en todos los sentidos. ¿Mm? Entonces, era muy fácil obedecer, porque la figura del fraile siempre era una figura respetada y ya no había más para dónde voltear. Muchas veces los consejos de las fraternidades, que en esa época se llamaban discretorios, eran como casi que un ápice allí, un pegado del fraile, porque primero decía el fraile una cosa y después los demás obedecían. Yo lo viví en carne propia, yo puedo decir que eso era así. Yo tengo 72 años, de los cuales he pasado ya más de 50 en la orden. Clara, estoy en una reunión. Sí, estoy en una reunión, yo te llamo después. Bueno, tranquila, hablamos después. Ok. Entonces, resulta que, dígame. Qué pena, hermana Chelito, una preguntita. Bueno, para que me siga contando. Bueno, aparte que está muy joven, porque si su merced se ve súper joven, entonces para todo lo que me está contando. Sin embargo, yo te quiero preguntar algo. O sea que en sí, bueno, para alargar la respuesta, en sí, ¿por qué nace la figura de nuestro ministro general? O sea, ¿a qué acontece a que nazca esa figura? Sí, como figura dentro del consejo. Digámoslo porque no quedó como una especie de consejo internacional, pero tipo, no sé, tipo fraternidad como la local, un ejemplo. Y en vez de llamarle ministro general, digámoslo, se hubiera quedado en ministro. Bueno, es que eso tiene obviamente una relación directa con el carácter de lo que es el Consejo de Presidencia actualmente, que el Consejo de Presidencia puede llamarse también Consejo General. A él se le puede llamar ministro, como se le puede llamar presidente general. O sea, como tú creas que suena mejor, pero el carácter de ministro general es porque está dentro del Consejo General de la Orden, el Consejo de Presidencia. Parece que la orden en cada uno de sus niveles funciona exactamente igual, exactamente igual. O sea, en ningún nivel, ministro local, ministro regional,
ministro nacional, ministro general, en ningún nivel. El ministro es la voz cantante y hace lo que quiere. No. Ni los demás hacen lo que diga el ministro. No. El consejo, acuérdate que siempre en nuestras constituciones hablan el consejo y su ministro, de tal manera de que Tibor Kauser, que es actualmente nuestro ministro general, cuando él promulga algo, cuando él decreta algo, cuando él saca una circular, es porque ya ha sido aprobado dentro del Consejo General que eso va a suceder. No es que él lo hace por su propia, no es que él es el papa que ya, lo que dice él es santa palabra. No. Nuestro ministro general, cuando él actúa en combinación con un consejo de presidencia que sabe exactamente lo que él va a decir y lo que él va a hacer. Entonces él habla en nombre del consejo. Y así es lo mismo en todos los niveles de la orden. No hay ningún ministro que por ser ministro se crea, ya yo soy aquí el que hago las cosas a mi manera. No, porque esa mi manera es solamente Frank Sinatra que canta aquella canción a mi manera. El resto no es así. No sé si está claro para ti. Y si se escuchó, Sí, muchísimas decirme. gracias, realmente. Sí, y Chelito, me aclaraste muchísimo las dudas. Chelito, Dime. ¿nos quiere decir cómo está conformado ahora el CIOPS, por favor? Claro, mira, yo quería en este locura de ver que uno pudiera compartir pantalla, enseñarles una foto de la presidencia, que creo que por allí algunas ya vieron, pero ciertamente lo más importante es saber que cuando el Consejo, ¿cómo se llama? El capítulo general se reúne, es para elegir los que conformarán el Consejo de Presidencia, que básicamente son ministros y viceministros. Y luego hay un representante por cada área lingüística o geográfica. Fíjate que en esto los estatutos internacionales han sido muy sabios, porque cada sexenio el Consejo de Presidencia puede también ver cuál es la mejor manera de representación, de tal manera de que los consejeros de presidencia no es que sean siempre igualmente conformados. ¿Cómo les explico esto? En una oportunidad se vio que la mejor manera era que hubiera un representante de la lengua inglesa, un representante de la lengua española, uno por la lengua italiana, uno por la lengua francesa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se ha visto que ha sido mejor diseñado, por decirle, el panorama de estos consejeros, si ellos representan una lengua, pero también un área del mundo. Porque resulta que el mundo, por ejemplo, de habla inglesa es muy grande, muchísimo más grande que los que hablan italiano. Entonces, últimamente tenemos 2 consejeros de habla inglesa y se dividen el área del mundo a donde ellos tienen que participar. Entonces, cada sexenio, el Consejo de Presidencia asume la responsabilidad con un máximo de 7 representantes en total de las áreas, que pudiera ser más si es que fuese el caso, porque, por ejemplo, ahorita no hay un representante directo de la lengua portuguesa, sino que se está dividiendo el área con una consejera de habla española que también le toca el área portuguesa, que siempre ha querido tener de alguna manera su representante. Entonces, ahorita, además, entonces, en este momento, además del del ministro general y de la viceministra, tenemos 2 consejeros por el área inglesa, por la lengua inglesa, que se dividen el mundo de acuerdo a los países de habla inglesa. Un consejero de lengua francesa,
que por primera vez, por cierto, es un consejero del área árabe. Es un muchacho joven de la Fraternidad del Líbano, de tal manera de que él ha hecho un muy buen trabajo porque ha habido un acercamiento a un buen número de fraternidades existentes en el reino de Arabia Saudita y partes pues de ese mundo árabe. Se ha hecho un buen contacto y ha habido una conformación de al menos 4 fraternidades en esa área. Luego está la lengua italiana, que es solamente un representante, un consejero de presidencia, y luego está la lengua española, que como les digo, están 2 latinoamericanas, una representando el área de América Latina, todo lo que va desde debajo de, por decir algo, desde Colombia, este lado hasta abajo, y luego parte de Centroamérica, y luego Silvia Diana, nuestra hermana Cici, Argentina, que tiene todo lo que es el área del cono sur hasta los países de lengua portuguesa. Luego, bueno, básicamente eso, ¿no? De verdad que cierto que esta historia de compartir fotos me ha golpeado porque me hubiera querido tener con calma una foto de cada uno de los representantes nuestros, pero me interesaría mucho más decirle que el Consejo Internacional, el Consejo de Presidencia, el Consejo Internacional tiene una muy buena página web, que han sido actualizadas recientemente, y en esa página web todos ustedes, todos, pueden entrar libremente. Es una página web muy fácil. Yo le voy a copiar el nombre de esa página en el chat para que todos lo vean, que es simplemente así, se los copio allí. Y en esa página ustedes pueden entrar y además de ver en un historial de fotos muy grande que hay, fotos de todos los últimos encuentros que hemos tenido, fotos esta es una foto del Congreso Internacional. Yo no sé si estás en la página nueva, ¿no? Sí, ok, mira, eso que está enseñando allí también es otra bellísima novedad que nosotros tenemos desde hace 2 años, algo así, una bellísima revista que se llama La Vox Franciscana. La Vox Franciscana es esta precisamente, Vox Franciscana, y esa revista pues se supone que a todos los franciscanos seglares del mundo les debe de llegar. ¿Cómo? Se manda a través de los correos electrónicos a todas las fraternidades nacionales. De allí tendrían que ir a todas las fraternidades regionales y a las fraternidades locales. Es una revista que se publica 2 veces al año, trae el resumen de todas las reuniones que nosotros tenemos 2 veces al año, con una muy buena crónica y con una bellísima fotografía de todo lo que pues últimamente está aconteciendo en la ONU. No sé si ese enlace que tienen allí no es el último enlace que pudieran estar bien. Esta es la pantalla de Ligorio, ¿no? ¿Son fotos, Ligorio, o qué? Cuéntame. ¿Ustedes me oyen o no? Sí, te escucho. Ese es el link del Shof. Yo lo abrí ahorita. Ajá, pero es el último, ese enlace que yo te mandé por ahí, ¿verdad?
No, Chelito, ese es el que yo abrí ahorita directamente de internet. Ah, Seguramente. bueno, tendrías, eh, tendrías que abrirlo con el enlace que yo puse en el chat, ok. con ese enlace. Bueno, pues ya todos sabemos ahí que existe. La página es Bueno, exacto. siof.org. ¿Sí? No, ¿No? Ah, sion.info. siof.info. Ah, bueno. Entonces, por eso la abrí yo la anterior. Sion.info. Siof, Ajá, por eso te digo. por eso estaba mal. Ok, siof.info. Ok, para tener en cuenta. Punto Y info. aquí la vamos a compartir Exacto. entonces. siof.info. Ok, Esa gracias. revista aquí están hablando, alguien que pregunta si esa revista, quién prepara esa revista y si es acceso libre. Claro que sí. Esa revista la preparamos en el Consejo de Presidencia, tenemos un equipo de comunicación muy bonito, conformado. Ellos hacen esa revista. Nosotros en el Consejo de Presidencia como quien dice, la revisamos y luego se envía, ya está por salir una edición nueva, se envía a todas las fraternidades del mundo. Recuerden una cosa muy importante, fíjate, mira qué bonito esto, óyenme bien, la orden es una orden que viene porque el Señor lo ha querido. De tal manera que todo lo que viene de Dios es luz, es abierto, es algo claro. O sea, nosotros no tenemos cosas escondidas para nada. Es una orden en donde nosotros tenemos la responsabilidad de eso, de cumplir con lo que nos toca, pero por encima de todo, todos los hermanos tienen acceso a lo que nosotros publicamos. ¿Y lo publicamos dónde? En las circulares que se mandan. Y por ejemplo, en esta revista que es un trabajo muy bien hecho, se hace en 4 idiomas, la revista se hace en 4 idiomas, por eso no sale más de 2 veces al año, porque es un trabajo grande de traducción y sale de mucho colorido, con muchas bonitas fotos y vale la pena pues, que todos tengan acceso a eso. Inclusive, ¿qué es lo que deben hacer las fraternidades? Que esa revista la pueden enseñar en las fraternidades locales, porque habrá a lo mejor hermanos que no tienen acceso al internet, que no saben abrir una revista. Pues bueno, hermanos, eso podría ser una labor muy linda de los consejos locales, de bajar la revista y en el salón de la fraternidad donde se reúnan, presentarla para que las hermanos la vean y la disfruten. Es una revista para disfrutar. A ver si me escucharon. Muy bien, Chelito, sí, le escuchamos. Y es una Ok, combinación muy bonita porque en realidad hay documentos y hay mucho material que a veces no utilizamos. Y esta es una forma de estar en contacto directo con el CIOF, ¿sí? Directo, exactamente, porque no hay intermediación aquí, exactamente. es decir, no hay necesidad de que el ministro, el viceministro, el de la fraternidad local, no, 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 directo. ¿Sí? Claro, Eso me gusta mucho. Ujú, exacto. ujú. Claro, Bueno, fíjate tú que en ese orden de ideas de tener las cosas directas, nosotros también siempre pensamos que vivimos en la fraternidad internacional de muy pocos recursos, porque lo único que tenemos es la pequeña donación o contribución que nos llega de los hermanos, del hermanito de la fraternidad local, que tiene que contribuir con su fraternidad regional, que tiene que contribuir con su Consejo Nacional, y entonces lo poquito que queda nos lo mandan para Roma, para el Consejo Internacional. De tal manera que somos el núcleo más frágil de toda la orden, más frágil, porque las fraternidades locales son el centro, son las más fuertes. Y hay fraternidades locales que tienen bienes y que tienen muchos hermanos. Pero cuando eso empieza a subir a esa torre, la parte de arriba, que somos nosotros, llega muy frágil. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque allí, dentro de esa página web, hay también una posibilidad que dice donar. De manera que cualquier hermanito, cualquiera, pudiera meterse allí, donar y dar una contribución directamente, sin tener que pasar por eso.
por ejemplo, a alguno que diga, mira, me sobró un dinerito, vamos a mandárselo al Consejo Internacional. Porque de verdad que la pasamos duro porque hay muchos encuentros de visitas fraternas y pastorales a fraternidades muy pobres que no nos pueden devolver el dinero de los gastos de viaje, pero no podemos abandonarlas, no podemos abandonarlas. Ahorita tenemos un caso grave en Honduras, grave, una fraternidad tan bonita, pero que necesitan muchísimo apoyo. Entonces nosotros le tenemos que dar ese apoyo directamente. Ellos no pueden, ellos en Honduras no pueden. Y bueno, y el mismo caso de Venezuela, si algún venezolano quiere participar en algún consejo internacional, en algún capítulo, no podemos, no tenemos dónde. Bueno, y así, pare usted de contar. Y hablando de capítulo general, Chelito, ¿qué se ha dispuesto? Bueno, lo que ha sido dispuesto y ya viene confirmado en una tercera circular que va a salir al respecto, es que se va a celebrar en noviembre del 2021. No se Noviembre de puede 2021. Ajá, eh, ya. Y va a ser noviembre del presencial, 2021. presencial. Sí, claro. Sí, 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 porque va a ser electivo y Dios Ya, mediante de aquí a un año y medio esperemos que esta situación haya cambiado, porque si no, imagínate, ajá, ya, ¿a dónde vamos a llegar? ya. Todo lo de la iglesia, tú buscas todos los congresos, todo lo de la iglesia ha sido trasladado a finales del 2020. Así Ya. que esperemos, Dios mediante, que eso ya pueda suceder, definitivamente. Y para el caso de Colombia, que tenemos capítulo ahora en marzo, se aplazó hasta En marzo, se supone que es en marzo. Se del año supone que entrante. es en marzo del 2021. Ya, ok, Entonces listo. vamos a esperar que Dios mediante pueda. Todos los capítulos prácticamente del mundo se han aplazado porque se ha dicho que ningún capítulo electivo se puede hacer fuera de un medio presencial. O sea, todos los capítulos electivos tienen que hacerse presenciales. Eso es lo que se ha determinado incluso por revisando el canon de la iglesia y demás, de derecho canónico, pues mira, tiene que ser presencial. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos, como quien dice, un año más que estamos en nuestro servicio, que ya caducaría para noviembre de este año. O sea que tenemos que prolongar un año más el servicio de Muy bien, nosotros. muy Y bien. eso, por supuesto, es algo, imagínate, también fuerte, ¿no? Bueno, También yo no fuerte. quiero intervenir mucho. Yo quiero que algún hermano pregunte, aprovechemos a Chelito, alguna inquietud que tenga, algún fraile que está por ahí. Ahí está el padre Giovanni, ahí está el padre, ahí está el hermano Rafael Capuchino, el padre Guillermo. Sobre la asistencia, por ejemplo, me gustaría que hubiera alguna pregunta. Pues yo tengo una pregunta. Buenas tardes para todos. Eh, digamos, yo estaba mirando la página de la CIOF y, digamos, aparecen muchas, pues, hermandades, muchas fraternidades nacionales de muchos países y me pregunto por qué no aparece Colombia. Muchas gracias. Pero, ¿qué será lo que él está viendo? ¿Qué será lo que él está El viendo? directorio de enlaces de fraternidades nacionales. Exactamente, ya te lo envío acá. Mira, está ahí. Ajá, ok. Bueno, fíjate, te comento lo siguiente. Esta página web es una página nueva, porque teníamos una página, bueno, hemos estado cambiando de acuerdo a las nuevas tecnologías, porque teníamos una página viejísima, la hemos ido renovando. Entonces, esta página tiene poco tiempo. Se puede decir que no tiene más empezó con el año. Entonces, hay muchos detalles que faltan allí, muchos detalles. ¿Sí? Especialmente eso relacionado con las fraternidades nacionales. Pero bueno, está muy bien que hagas la acotación porque esos contactos precisamente son los que faltan y que, bueno, se tienen que actualizar definitivamente. Es un trabajo grande, pero sí,
Es buena tu pregunta porque francamente yo personalmente no me he metido, por ejemplo, en esos contactos y no sé, no estoy yo en el equipo de comunicaciones que es el que está actualizando la página, pero ya se los advertiré, pues, que de Colombia protestaron. Muchas gracias. Claro, hermano, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos, porque Chelito es difícil. Ay, Herman- no. Hermana Chelito, una pregunta. Si, por ejemplo, yo quisiera saber sobre un tema específico, un artículo, un numeral de la regla, ¿puedo escribir directamente al formador internacional o me debo suprimir a un conducto regular? Claro, hermano, fíjate, hablando de ese tema, tenemos siempre en nuestras constituciones aquello del principio de subsidiariedad. Subsidiariedad. ¿Qué significa eso? Que una, o sea, un nivel superior, llámese consejo, llámese ministro, llámese formador, no debe hacer lo que le corresponde a un formador, llámese el consejero que sea, del nivel correspondiente. Entonces, si tú tienes un consejero en tu fraternidad, de un consejero de formación, a él es el primero que tú le tienes que hacer la pregunta. Ahora, si él no te la contesta, ese ministro, ese consejero de formación, tendría que, junto contigo, vamos a ir más arriba, a ver quién nos la contesta. O sea, pero porque es obvio, fíjate, ha pasado, por ejemplo, que yo misma decía el otro día, bueno, yo no sé qué hacer, si aceptar esta invitación de Ligorio, sí o no, no sabía qué hacer porque obviamente yo me estoy brincando rutas, pues. Yo no estoy haciendo aquí ninguna visita pastoral ni nada. Esto es como algo freelance que yo estoy haciendo porque soy muy amiga de Ligorio y bueno, estamos aquí como entre hermanos, pues, hablando abiertamente sin que sea una visita oficial de mi parte. Pero yo, si es algo oficial, yo no debería hacerlo y no lo hago a menos que mi ministro general me lo autorice, ¿no? Porque yo no puedo andar por el mundo. Asimismo, es lo ideal que se conserve esa disciplina de que si tú primero le haces la pregunta, inclusive puede ser mucho más que una pregunta, porque puede ser un reclamo, puede ser algo que te están a ti dañando de alguna manera tu respeto, o a alguien ha faltado al respeto de lo que es tu ser dentro de la fraternidad. Primero tú te acercas al ministro de tu fraternidad y después si no te responden ahí, bueno, tú sigues subiendo, ¿entiendes? Pero no es que todo el mundo va a venir abiertamente a preguntarnos cualquier cosa que puede ser resuelto en su ámbito correspondiente. Si es una pregunta de la regla, si es una pregunta de la Constitución, todo eso puede ser resuelto en tu nivel. Entonces no hay necesidad de subir. No me gusta la palabra subir porque me da la impresión que estamos en otro nivel, lo cual no es. Estamos todos como hermanos, en el mismo nivel. Imagínate, el único que está por encima de todos nosotros es Dios y más nada. En ese sentido no es que hay niveles, pero es la manera de comprenderlo más fácilmente. No se trata de que nosotros vamos arriba por autoridad o por nada, sino, bueno, nos compete ese nivel donde estamos ya, como quien dice, a la cabeza de la orden y bueno, luego se baja. No sé si eso responde a la pregunta. Yo tengo otra pregunta, hermana Chelito. Buenas tardes. Yo soy Gloria Patricia de la Fraternidad de la Tercera. Y yo quiero, a ver, a los eventos internacionales que hace la CIOS, ¿podemos ir cualquiera de nosotros? ¿Tiene que ser uno delegado
por la fraternidad o por el consejo local o el consejo nacional? Ajá, muy bien tu pregunta. Fíjate, hay dos cosas. Hay una persona que va como delegado de Colombia, que es el consejero internacional. ¿Ok? Ese por derecho, él es la persona que va. Pero siempre que hay un capítulo, siempre se abre la oportunidad a lo que nosotros llamamos observadores. Esos observadores van al capítulo precisamente como observadores, o sea que no tienen derecho de palabra en las sesiones, pero pueden participar en todo el capítulo, pueden participar perfectamente, ¿no? Siempre y cuando lo que pedimos es que sea autorizado por o sea, que tú, el Consejo Nacional tuyo, sí diga, porque claro, mira, tú llegas, yo me llamo María Patricia y llegas directo al Consejo Internacional, escribes, yo quiero participar. Y nosotros decimos, pero ¿y quién es esta señora? O sea, ¿cómo escribe así? ¿Entiendes? Entonces, para mantener esa disciplina, tú tienes que acercarte a tu Consejo Nacional y decir, yo quiero participar como observador, y bueno, entonces tu Consejo Nacional escribe a nosotros y dice, sí, aquí en Colombia tenemos a esta persona que quiere participar como observador, ¿ves? Y entonces de alguna manera te avala tu participación. Luego incluso siempre se dan unas cuotas diferentes a las cuotas que debe de pagar el Consejo Internacional a los observadores, ¿no? Pero sí, más bien es muy grato tener personas que quieran ir, que quieran participar como observadores, es muy grato, es muy reconfortante, además creo que se da un ambiente tan bonito que aquellas personas que tengan deseos de participar siempre es muy oportuno, es un aprendizaje, es una lección, es una experiencia, o sea, por todos los lados que los mire, es muy bonito, claro. Lo que pasa es que, claro, la más de las veces es costoso y la gente no puede participar, pero ya te digo, puedes ir reuniendo para participar en el del 2021. Muchas gracias, hermana. Muchísimas De gracias. nada, mi amor, de nada. Buenas tardes, hermana Chelito. Mire, le habla Beatriz Mariño de la Porción Cula Bogotá. Yo quiero que enfatizara lo siguiente. Hay una comunicación oficial donde conste que los capítulos electivos de las fraternidades locales se postergarían hacia el año siguiente por la misma fecha, ¿o eso no está determinado aún oficialmente? Bueno, fíjate, lo que sí se sacó fue un comunicado donde todos ¿cómo se llama? Los mandatos de los consejos estaban, se corrían un año más, o sea, fuera de la fecha que estaban destinados a hacer. Entonces, claro, eso fue algo que se hizo para los consejos nacionales, de tal manera que los consejos nacionales podían hacer lo mismo para los consejos locales. Yo no recuerdo exactamente que esa carta dijera que se postergaran por un año más. La carta que se sacó desde el Consejo de Presidencia decía que se postergaban los mandatos hasta diciembre de este año, y que ya pues tendrían que empezar los consejos nacionales a decir cuándo serían entonces la nueva fecha, como dice Ligorio en el caso de Colombia, que el capítulo nacional se suponía que era en marzo del 2020 y entonces se postergó hasta marzo del 2021. Ellos tienen ahora, el Consejo Nacional tiene que enviar una carta al Consejo Internacional diciendo cuál es su nueva fecha. Eso mismo, acuérdate que como decimos, en la orden todo es igual, desde arriba para abajo, de abajo para arriba, todos trabajamos en lo mismo. ¿Qué tenían que hacer los consejos nacionales?
enviar a los consejos regionales y de estos a su vez a los consejos locales diciendo exactamente lo mismo. Se postergan los mandatos hasta diciembre y ya en diciembre tienen que ya entonces buscar la nueva fecha. Eso es. Gracias, hermana Chelito. ¿Alguna otra De pregunta? nada, mi niña. ¿Alguna otra inquietud? Yo tengo una pregunta, hermano Ligorio, ¿puedo? Claro, claro, claro. Hermana Chelito, qué alegría verla. No sé si se acuerda de Encantado, mí, mi amor. Adriana Fuentes. de acá de la Lástima que no te tercera. veo. No te veo. Ahora sí. Ahora Desde la sí. fraternidad de la tercera. Yo quería preguntar referente a lo que preguntó ahorita la hermana Beatriz Mariño. De pronto, pues nosotros estamos pues, de acuerdo a la, pues, a la parte médica, lo que han dicho de acuerdo a todo esto de la pandemia, y pues de pronto que aparezca una vacuna. Si de pronto esto se llega a prolongar, no se podría hacer esos capítulos tanto nacional como locales hasta que no recuperemos toda esa parte de la pandemia. O sea, porque si se llega a prolongar después de junio del próximo año, no se podría hacer ningún capítulo hasta que no se logre solucionar todo esto que estamos viviendo a nivel mundial en cuanto a la salud. Mira, esa es una pregunta que hay que preguntársela allá por no sé a quién, porque nosotros andamos, quiero decir, dando pasito muy poco a poco, porque honestamente estamos en una ocasión de la vida en que poco, o sea, no hemos vivido nunca una situación como esta. Inclusive, fíjate, nosotros nos preocupa porque hay, bueno, mismo allí, fíjate que ustedes en Colombia a nivel del Consejo Nacional, la misma Sara tiene, o sea, está con un problemita de salud y demás, que ha tenido que delegar a la hermana Gloria para que ella asuma como ministra nacional, porque por los momentos ella, o sea, y podrían presentarse muchos casos así, personas que ya no pueden continuar. Entonces, yo creo que lo que hice, fíjate que nosotros nos estamos reuniendo, el Consejo de Presidencia se está reuniendo 2 veces al mes, 2 veces al mes. Y uno de los puntos más álgidos que hemos tenido últimamente han sido estos de los capítulos nacionales que se han tenido que postergar. Ver a ver cómo está, porque hay personas que no pueden continuar por situaciones de salud, por muchos factores. Entonces, ver cómo vamos a hacer con eso. Pues. Por cierto que yo tenía muy presente en estos días el hecho de que Manuela Mattioli, como yo les digo, en el año 73, que ella fue electa como, mejor dicho, como dice Ligorio, no fue electa, sino en aquel primer año en donde se conformó el Consejo Internacional, ella fue designada, confirmada por los ministros generales. Pero ¿a dónde quiero llegar? Para que ustedes tengan una idea, que luego de eso, en el año 1969, pero déjame ver, ya te voy a decir a qué año vamos a hablar. En el año 1973, no, espérate, déjame ver. Bueno, es que no puedo ver exactamente aquí el año, pero lo que les quiero decir es que el primer nombramiento de Manuela electa como consejera, como ministra general, fue hecho por correo, imagínate, aquí en Venezuela. Y fue un acto súper, absolutamente súper bien llevado, porque tuvimos la presencia incluso del arzobispo de la diócesis, de asistentes espirituales, de todo el Consejo Nacional que en ese momento estaba en Venezuela como testigo. Se levantaron unas actas maravillosas y figúrate, yo soy tan vieja que estuve presente en eso de observador, que llegaban las cartas enviadas por correo y se abrían con aquella
tú sabes, y se leía el voto de la fraternidad de Alemania, era por... O sea que se hizo una votación por correo. O sea que yo digo, bueno, mira, si se hizo en aquella época, en casos extremos, pues bueno, algo así tendrá que hacerse. No sabemos, o sea, por ahora estamos en una encrucijada de ver bien cuál es la situación particular que se pueda ir resolviendo. Y por supuesto, las fraternidades nacionales, las fraternidades locales que tengan esa problemática, pues tienen que darlo a conocer para ver qué solución justamente a esa fraternidad se le puede dar. Porque yo creo que no es momento de dar una resolución para todo el mundo lo mismo. No, porque cada uno está viviendo una circunstancia diferente. A algunos consejos nacionales no les importará continuar un año más o un año y medio más, a otros sí, porque a lo mejor se quedaron sin personas, yo qué sé. Pero cada situación tiene que ser tratada diferente. Y lo mismo pasa con los consejos de las fraternidades locales. Hay que ver cada caso hay que verlo. Hay que prestar mucha atención a lo que está pasando. Y bueno, ya les digo, a mí, gracias por participar, Adriana, me encanta verte, qué maravilla. A mí también, hermana Chelito. Me alegra mucho verla y bueno, por ahora creo que tenemos que seguir unidos en oración para que todo esto pase y que otra vez nos volvamos a encontrar como hermanos. Totalmente. Ya. Sí, señor. Gracias por su tiempo. Tan bella. Gracias a ti, mi amor. ¿Alguna otra inquietud, hermana pregunta, Chelito, buenas intervención? tardes. Hermana Marta. Buena. Marta Sánchez de la Porciúncula en Bogotá. Qué bueno. Bueno, yo tengo una pregunta. Como cada vez, a ver, en todas las zonas y en todas las regiones del país no existe una asistencia. Las fraternidades que son nuevas, en un lugar donde no hay asistencia, ¿deben recurrir a quién? Claro. Mira, te digo una cosa, la asistencia siempre depende de los superiores mayores, siempre, ¿ok? Ellos siempre dependen de los superiores mayores, o sea, no podemos nosotros inventar. Pero ¿qué pasa? Suponte una región, suponte una fraternidad local, tiene problemas de asistencia y a lo mejor se asoma por allí una religiosa franciscana a quienes ellos les tienen cierta respeto, confianza, y esa hermana está dispuesta a ser su asistente espiritual. O suponte que hay un franciscano seglar de otra fraternidad, no de su misma fraternidad, de otra, que también está dispuesto a ser asistente, porque acuérdate que ahorita se da la figura también de asistentes espirituales laicos, o sea, franciscanos seglares que son asistentes espirituales. Y te digo que para bien o para mal, hay países como Estados Unidos y Canadá que la mayoría de los asistentes son franciscanos seglares. O sea, yo soy franciscana seglar de la Fraternidad de la Porciúncula y soy asistente espiritual de la Fraternidad de la Merced, por decirte algo. ¿Entiendes? Pero obviamente que ahí tiene por supuesto que ser el superior mayor a quien se le presente esa persona, y porque claro, él no puede conocer a todo el mundo, pero por ejemplo una región puede decir, mire, aquí nosotros estamos sin asistente, entonces conocemos a una religiosa, conocemos a esta persona de una fraternidad que pudiera ser asistente de nosotros, para ver si usted lo confirma. ¿Qué es el deber ser de ese superior? Tiene que conocer a esa persona, que entrar en contacto con esa persona, porque él es el responsable de dar el visto bueno para que esa persona sea asistente de esa fraternidad. No es que nosotros lo vamos a buscar así y lo vamos a nombrar y ven aquí, no.
porque si no el día de mañana que haya un problema a nivel de la asistencia con esa fraternidad, pues se acude al superior mayor y él dirá, no tengo nada que ver, porque yo jamás supe de eso. Entonces eso tiene que siempre ser vigilado y guiado por el asistente, por el superior mayor que corresponda, porque saben ustedes que aun cuando somos todos una sola orden, no estamos divididos por capuchinos y menores, pero la tradición nos ha siempre marcado con cuál es la orden que nos ha fundado. Entonces, la fraternidad de la Porciúncula, por ejemplo, en Bogotá, entiendo que es de los menores, ¿no? Sí, sí. Exacto, de los menores. Entonces, cualquier situación que a ustedes se les presente de que no tienen asistencia, tienen que acudir al superior mayor de los menores. ¿Ok? O sea, al Que es el padre que estaría a provincial. cargo de eso. ¿Ah? El padre El provincial. provincial. Exactamente, el padre Ok. provincial. Eso. Y Bueno. Muy entonces, bien. claro, si es otra fraternidad dentro del ámbito de la región centro, bueno, eso siempre serán los superiores mayores los que estén responsables de ese nombramiento. Pero ya te digo, puede ser que sea un franciscano seglar mismo y que tienen sus directrices, o que esos franciscanos seglares que son nombrados asistentes tienen incluso una dirección, o sea, hay que tomar en cuenta todas las directrices que han sacado los asistentes espirituales de cómo será el comportamiento de ese franciscano seglar que entra en una fraternidad para ser asistente espiritual. O sea, que no es que va a entrar allí a hacer lo que quiere o a mandar o a decir, ah, bueno, yo soy el asistente y ahora mando como el ministro. O sea, atención. O sea, atención a eso, que por eso es que se usa mucho la palabra, tiene que ser alguien idóneo, en conocimiento pleno de cuál es su función, una cosa bien estructurada, no cualquiera ahí. Sí. Muy bien. Hermana, es que se nos presentó el caso de digamos, un pueblo que está en la mitad, pero entonces, ¿cómo se ubica si pertenece a cuál asistencia? ¿Uno busca la asistencia que esté más cercana a ese pueblo o cómo le ubica ese asistente? ¿Por zona Bueno, o fíjate, región? ahí vale que en primer lugar vayan a los orígenes de esa fraternidad, a los orígenes, muy importante, porque esa fraternidad debió haber sido fundada por X de alguna fraternidad de los frailes, usualmente, apoyada en ellos o como sea. Mira, aquí en Venezuela pasa, que puede ser que sea el mismo caso de Colombia, no lo sé, que en la época en que llegaron aquí los capuchinos, que fueron los primeros que empezaron a misionar, allá por los años 1843, por allí, luego ellos que cuando se establecieron empezaron a hacer misiones en los pueblos. Entonces, a partir de esas misiones, se fundaron fraternidades. Fraternidades que tienen hoy en día 100 años sin asistencia, como decirte, allí. Pero siempre han sido los frailes capuchinos, por ejemplo, los que tienen el hilo conductor y los que tienen de alguna manera la responsabilidad de nombrar un asistente en aquella fraternidad, ¿ves? Porque es el área que les ha competido de ellos por tradición. El área. Por ¿cómo se llama? Desde el momento fundacional de aquella fraternidad. Eso es lo que tienen que buscar ustedes. Más que ver qué fraile queda cerca. Porque seguro que esa fraternidad, y de eso se dependerá Se silenció, Chelito. orden de los... Se Más silenció. que ver qué cerca. En Soligorio tiene que tener su alta constitución de los menores. Se silenció la última parte, Chelito. Gracias, hermana. Bueno, pero yo creo que ya estaba la idea clara. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, Hermano Ligorio, Rafael. aquí. Hermano Rafael, siga. Un saludo de paz y bien. Soy Rafael Gutiérrez, el asistente
de la Fraternidad de Santiago Apóstol en Pasto al Sur. Capuchino. Yo tengo, más que una pregunta, tengo más bien un aporte. Yo lo tomaría así, como un aporte, en dos dimensiones. Una dimensión relacional y otra dimensión misional. Ya un hermano lo había comentado en el sentido de la parte de comunicación. En estos tiempos de redes, de internet, yo creo que la Orden Franciscana Seglar debe invertir en tiempo o en personal que nos permita estar todos comunicados e informados. Creo que es necesario. Y sobre todo mantener una línea, un eje de comunicación que sea realmente fraterno y evitar que los hermanos se dispersen en espiritualidades o en informaciones que ofrece este mundo de la red. Yo solicitaría una, preocupación o ocupación por parte de la CIOF con relación a los subsidios para la formación de los hermanos. Y por otra parte, desde el punto de vista misional, creo que la Orden Franciscana Seglar debe alinearse, toda la orden, en cuál es su papel en el mundo actual y cuál es su presencia carismática dentro de la iglesia, más allá de una preocupación por la estructura, sino más bien en su línea carismática, hacer presencia firme, fraterna dentro de la iglesia. Yo les daría un ejemplo que se está tomando hoy en día, que es el cuidado de la casa común. Entonces yo les ofrezco, estas dos inquietudes para que las mediten, ¿sí? Más que todo, no es una cuestión de crear polémica, sino más bien de crecimiento fraterno entre todos. Y aplaudo este espacio realmente. Me parece maravilloso, me parece que alimenta el espíritu, alimenta la fraternidad, alimenta nuestra comunión fraterna y nos hace que nos conozcamos como hermanos. La Orden Franciscana Seglar a nivel mundial pienso que debe aprovechar todos estos medios que nos da la tecnología para hacerse más cercana, más fraterna y más comunicativa. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Rafael Arnaiz. Muy bien. Bueno, no ¿Algún sé otro si me comentario? das A ver. no sé si me das un poquito de espacio para comentar lo que dice el Fray. Sí. Usted es menor, ¿no? ¿Menor o capuchino? Capuchino. Menor. Ah, Capuchino. bueno, ciertamente al principio que no habíamos comenzado totalmente este webinar, yo conversaba sobre esta nueva manera de comunicarnos que tenemos ahora abierto al mundo entero, de tal manera de que nosotros pues aquí estamos de diferentes fraternidades, diferentes niveles y estamos todos conectados. Entonces, claro, eso es un beneficio, pero al mismo tiempo se nos descarrilan los hermanos por cuanto hay muchos que no se pueden conectar de esta manera. Se nos pierden hermanos que no se pueden conectar de ninguna manera. Y yo decía que lamentablemente hoy estamos en una época en la cual el que no está conectado con un teléfono inteligente o con una línea de WhatsApp o con inclusive posibilitado a entrar en una reunión como esta, pues ese hermano no existe, prácticamente no existe, ¿ok? Los estamos matando antes de que se mueran, y esos son nuestros viejos, pues, nuestros viejos, de quienes nosotros tenemos que ocuparnos. ¿Y cómo nos ocupamos? El problema está en que obvio que se han abierto todas estas compuertas y nosotros estamos aquí hablando los diferentes niveles de la orden, pero ese traspasar fronteras no es siempre bueno, no es siempre bueno. ¿Por qué?
porque cada fraternidad local tiene su problema, cada fraternidad local tiene su manera de ser, de pertenecer, de formarse y de crecer. Claro, ¿qué sucede? Que cuando las fraternidades locales no dan esa firmeza de criterio, de formación, de unión, de fraternidad en sí, entonces las personas se van a buscar otra cosa. Entonces, ¿cuál es lo que estamos viendo aquí realmente claro y evidente? Que se nos están escapando los hermanos porque su propia fraternidad local no está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, no está cumpliendo con su deber. ¿Cuál es su deber? Hoy en día, las fraternidades locales que no pueden reunirse presencialmente, tienen que buscar la manera de reunirse. ¿Y cómo? Bueno, puede ser a manera de WhatsApp. Y si los hermanos no tienen esta posibilidad, pues habrá que hacerlo como antes, tener personas que se encarguen, mira, tú te encargas de llamar a 3 hermanos, yo me encargo de llamar a 2 más y por teléfono haremos la reunión. O sea, hay que buscar maneras de contactarlos a todos. No podemos dejar morir a hermanos porque no tengan esta red. Y no podemos tampoco convertirnos en un liderazgo tan creativo que nos vayamos de bruces y entonces, claro, la formación la vamos a dar ahora. Nada, aquí en Colombia la formación ahora la da Chelito o la da X por este medio y se conecta quien sea. No, tenemos que seguir la misma disciplina y tenemos que, como quien dice, ahora se soltaron las redes, que nos las soltaron a partir de esta pandemia en el mes de marzo, ya tenemos 6 meses en esto y nos damos cuenta cómo se desató todo el mundo a unirse a lo que sea. Y las redes se impregnaron de cualquier información que hay, la gente asiste a lo que sea. O sea, yo aquí estoy asistiendo a la misa que dan en Buenos Aires. Entonces, yo pienso con muchísima preocupación y con muchísima responsabilidad en cuanto al organizar nuestra orden, a la organización de nuestra orden, que tenemos que otra vez ver cómo hacemos para alarle a ese caballo que se nos fue de bruces, otra vez las riendas, agarrarlas y ver cómo nos vamos a encontrar. O sea, en mi fraternidad local, yo tengo mis compromisos igual que siempre, porque ahí nosotros hemos hecho que tenemos reuniones figúrense, por WhatsApp, porque hay hermanos que no se pueden reunir por este medio. Entonces, ordenadamente tenemos nuestras reuniones por allí, que todo lo pautamos debidamente con una agenda, donde en esa chat del WhatsApp interviene el que va a hacer la parte formativa, luego las personas que van a preguntar, luego comienza el momento para compartir otras historias. O sea, hemos tratado de que allí de verdad se haga el encuentro de todos cuando nos reunimos, y tenemos también por separado los grupos de formación. Tenemos un grupo de formación de iniciados, el otro grupo, y ellos se reúnen también de forma. O sea, este es simplemente un ejemplo para decirles que me encanta lo que es la propuesta de Fray Rafael, pero eso tiende a que se nos desboquen todos los caballos, que en un momento dado pues no sabemos, o sea, porque obvio que aquí la persona que tenga ese liderazgo creativo, bueno, o sea, yo puedo abrir, y justamente a raíz de esta historia del Laudato Si, y de que ahora pareciera que hablan del Laudato Si como que si fuera una organización, porque lo llaman Laudato Si Revolución, y está pegado a un ente que se llama el Movimiento Global Católico del Clima. Han unido esas dos cosas para hacer webinar, foro chat, no sé qué. Entonces, esas personas que están afín a eso y que hay incluso a ese movimiento que ha nombrado animadores, entonces es para mí un desorden espantoso. Yo esta mañana
tuve que en el chat de la Orden Franciscana Seglar de Venezuela, realmente hacer casi como un comunicado diciendo, pues esto no puede ser. Aquí no puede ser que todo el mundo publique lo que le dé la gana. No puede ser. Hay que ordenar esto. Y si no, empezar a sacar a las personas que no quieran. Porque antes de la pandemia, los WhatsApp eran preciosos. La gente abría su WhatsApp, el chat, ¿cómo se llama? El grupo de chat de las fraternidades, y la gente se saludaba, los cumpleaños, todo precioso. Después que comenzó esto, se acabó eso. Tiene que ser ordenado, porque si no nos vamos a volver locos. No vamos a saber ni siquiera qué es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, esa es mi preocupación, que la comparto con ustedes casi que por como una primicia, porque eso estoy atormentada, yo aquí en Venezuela, de ese desorden que les cuento brevemente con esta beatificación que estamos, gracias a Dios, muy prontamente teniendo de nuestro primer beato venezolano, el hermano de nuestra fraternidad, José Gregorio Hernández. La arquidiócesis ha hecho un plan de formación, etcétera, pero resulta que ese plan de formación le ha costado, Dios y su santa ayuda, al mismo cardenal, ver cómo la lleva adelante, porque se han suscitado no sé cuántos foros, chat, videoconferencias, Zoom, de las vicarías, de las diócesis. Entonces, ¿qué pasa? Que las diócesis que están allá en el Alto Amazonas, yo puedo participar, me llaman a mí y yo participo. Mira, Chelito, estás invitado. Ajá, entonces participo yo, pero resulta que ese no es en mi... Entonces, es una mezcolanza de espanto, pues de espanto. Entonces, eso está pasando también a nivel de la orden, que, bueno, el que sea participa donde sea y no debe ser. Tenemos que buscar nosotros mismos de que la fraternidad local tenga su espacio y reúna a su gente y esté pendiente de sus hermanos, que esa es su primera responsabilidad, y después de ahí en adelante las regiones y cada uno tendrá su deber de acuerdo a eso. Muy bien, Celito. Padre Espero Giovanni. menos. Padre Giovanni, estaba paro. Padre Giovanni, quería intervenir. Muy buenas tardes a todos, señor. Sí, muchas gracias al hermano Ligorio por esta invitación tan importante, tan bonita. Muchísimas gracias por esa, digamos, gran introducción que nos has dado respecto a la OFS, que ha sido muy importante. Y gracias a la invitación, y pues un saludo a todos los que nos conocemos aquí en la OFS de Colombia. Se tiene la oportunidad de ser el asistente espiritual tanto de la fraternidad en Villavicencio, y en esta ocasión, este año, eso fue el año pasado, 2019, y ahorita en 2020 tengo la oportunidad pues de ser el asistente también de la OFS de San Luis Rey de Francia, aquí en Ubaté, al norte de Bogotá. O sea, es decir, a unos 90 kilómetros al norte de Bogotá, pues donde tenemos el noviciado y de un pueblo de gran tradición franciscana. Y es importante, pues, también, como lo decía el hermano Rafael, pues entiendo también tu inquietud acerca de los medios y ese temor que nos da acerca de poder reunirnos y todo ello, pero digamos, de pronto ese temor es importante tener en cuenta y saber y, digamos, dar prioridades a lo que realmente nos interesa en ese sentido, ¿no? Entiendo realmente esa inquietud. Sin embargo, no podemos dejar que por esto de pronto se nos... digamos, de todas maneras, la manera de poder comunicarnos por estos medios, porque es el caso, por ejemplo, en que yo desde que inició la pandemia, pues estabas asistiendo todos los domingos, todos los miércoles que teníamos la reunión con los hermanos de la OFS que podían reunirse, y ahorita pues esto ha sido una gran limitante y no hemos podido en estos momentos comunicarnos, apenas para el saludo con el director, con el hermano que está allí encargado. Pero pues ha sido una limitante grande porque la mayoría son de una pues ya bastante
avanzada y resulta que pues con dificultad hemos tenido comunicación. Les he invitado por estos medios, pero ellos no cuentan en estos momentos por esos medios. Y se comprende porque, pues tradicionalmente ellos no pueden, digamos, realizar esas reuniones por estos medios, no están actualizados. Y pues en ese sentido, pues se hace falta, digamos, lo que yo diría, por lo menos como tú dices, la comunicación con esa fraternidad local, con el asistente, para que realmente se pueda, digamos, realizar esa formación y asistencia de acuerdo a lo que ustedes tienen allí. Entonces me parece que en este sentido de una lógica de llevar los medios de comunicación bajo una buena utilización, es posible, digamos, que la orden pudiera, digamos, acceder a esa información, ¿no? Obviamente, cuando te invitan, te hacen una invitación, tú decides si asistir o no asistir, si te conviene o no te conviene, ¿cierto? Eso es bastante importante, tener como ese discernimiento de cómo podemos nosotros hoy utilizar los medios, cómo la OFS puede utilizar estos medios de comunicación, las TICs, precisamente para ello. A mí me gusta mucho porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Villavicencio, les transmitía. A ellos también tenían esa dificultad de no poseer esos medios. Entonces, proyectábamos los videos que realizaba, unos videos de formación que realizaba y que sigue realizando, pues, el hermano Gregorio, ¿no? Realizábamos también los talleres y, pues, era una experiencia muy agradable, ¿no? Reflexionar alrededor de ese video acerca de hacer los talleres y todo eso. Y era, pues, muy bonito, ¿no? Entonces, como que es necesario como abrir esa ventana para utilizarlo con discernimiento para lo que realmente se necesita. Muchísimas gracias. Gracias, Fray Giovanni, por su intervención, y el hermano siempre estaba atento aquí a todas estas acciones de formación y demás. Y se preocupa mucho por su fraternidad desde Villavicencio. Es un religioso joven, está muy comprometido y bueno, está muy bien. ¿Algún otro comentario, inquietud? Y si no, pues yo creo que ya es tiempo de dejar descansar también a Chelito, porque de verdad que ha sido un esfuerzo muy importante, empezando por tratar de dominar el medio allí. Nuestra hermana ministra encargada está por ahí presente, quiere intervenir también, con mucho gusto, desde luego, ni más faltaba. Gloria. Hola, hermana Gloria. Chelito. Pase bien. Está Ligia también, qué bueno. Ahí están Las dos, encantado verles. las dos pegaditas. Estamos aquí juiciosas escuchando todo este proceso formativo que nos parece muy pertinente. Muy bien, muy bien. Siempre es bueno que estemos actualizándonos y siempre están llegando hermanos nuevos que desconocen muchas cosas del funcionamiento del CIOF y de toda nuestra regla y todo lo que nosotros somos. Claro, muy bien. Muchas gracias, hermana Chelito, por tu disponibilidad. Creo que hay varias cosas que se han dicho importantes. Lo que has hablado sobre la obediencia me parece bastante interesante, que nosotros lo tengamos en cuenta, como también lo que tiene que ver con todo este uso de los medios, ¿ya? Pues a todos nos ha cogido por sorpresa una pandemia. No estábamos preparados, pasar de las reuniones presenciales a las virtuales de un momento a otro. Más que nuestras fraternidades en su mayoría están conformadas por hermanos bastante mayores. Entonces eso no ha sido fácil, pero sí hemos procurado que las fraternidades mantengan sus reuniones y estar atentos, al menos aquí en nuestra fraternidad local en Santa Marta, estamos muy atentos con los hermanos que no tienen posibilidades, que no, de alguna manera u otra, no pueden conectarse con una plataforma. Claro. Estamos atentos para que eso ocurra también en todo el país y podamos continuar con los procesos formativos en las fraternidades locales. A veces en nuestras fraternidades locales hay dificultades con la formación, pero esa es una tarea que se viene impulsando
desde hace rato y procuramos que la fraternidad local no descuide ese proceso. Crecemos y nos formamos. Y eso es como la formación en el seno del hogar, ¿ya? Aquella formación que no recibimos en casa de papá y mamá, siempre va a quedar allí ese vacío, ¿ya? Por eso la fraternidad local se convierte en ese seno materno, donde recibimos la primera formación como franciscanos seglares. Es la forma como personalmente percibo que debe ser la formación. Además, la formación es una responsabilidad de cada uno de los hermanos, ¿ya? Todavía nos hace falta camino por recorrer allí, ¿ya? Pero vamos avanzando. En Colombia, nosotros tenemos 25 años apenas de estar formando Fraternidad Nacional y vamos en el proceso. Yo considero que estamos apenas saliendo de una adolescencia y entrando a una juventud y confiando en Dios como organización y confiando en el esfuerzo de todos los hermanos, hacemos proceso de crecimiento, ¿ya? Claro, claro. Bueno, nos agrada mucho que tú estés acá. Aprovecho este espacio que el hermano Ligorio nos ofrece para decirle a todos los hermanos que están aquí vinculados que tenemos un retiro que estamos preparando para un retiro virtual franciscano que se está preparando desde el Consejo Nacional para los días 17, 18, 19 y 20, ¿ya? De septiembre de este mes. Van a ser 2 horas diarias de 6 a 8 de la noche, estos 4 días. Ya se les hará llegar el programa del retiro, pero están todos cordialmente invitados y convocados para este retiro, para prepararnos para el tiempo fuerte franciscano. ¿Ya? ¿Qué más? No sé. Muy bien, la hermana Ligia, nuestra coordinadora de formación nacional. ¿Y por dónde lo van a hacer? ¿Por dónde hacen el retiro? Por la plataforma Jitsi Meet. No. Google Meet. No, Jitsi. Jitsi Meet. Sí. Jitsi Meet. Es una plataforma virtual que no tiene tiempo límite como Zoom, y es abierta para un buen número de participantes. Voy a buscar cuál es. Jitsi Meet. Y el retiro va a ser en comunión Escríbelo. con la... Okay. Muy bien. Se lo mando. Escríbelo ahí en el chat, Gloria, o... Sí. Escribe ahí cómo se llama la plataforma. Ya se ha mandado. Bueno, eso es una... Ya se ha compartido la información. Ya estamos compartiendo. Pero hay que seguir insistiendo, sí. Ok. Sigue, hermana Ligia. Sí, bueno, yo le doy las gracias, Chelito, por apoyar la idea que es desde el principio en que cada fraternidad local se interese por su fraternidad, ¿sí? No me parece correcto que estemos buscando otras personas de otras fraternidades, teniendo una fraternidad local y teniendo todos los medios para hacer buena formación. Aquí se les ha mandado subsidios sobre reglas, sobre constituciones, incluso se les pidió que vieran unas películas de los papas para interesarnos sobre lo que ha sucedido en la iglesia, tener un hilo de lo que ha pasado desde Pío XII hasta ahora y amar más la iglesia. ¿Sí? Todo esto se ha hecho dentro de la idea de formación a nivel nacional, pero nosotros en nuestra fraternidad local tenemos cada 8 días nuestra reunión y los hermanos participan, se hace la liturgia, se hace la formación, nos comunicamos muy fraternalmente todos. De manera que me parece maravilloso
que se haga hincapié en que cada fraternidad local funcione con su formación y todo lo que tenga que relacionarse. Claro, claro. Muy bien. Bueno, hermanos, si no hay más, yo quiero expresarles mis agradecimientos con un estrecho abrazo a Chelito por su disponibilidad. Desde la primera vez que le llamé me dijo, ¿cuándo es? ¿Cómo es la cosa? Y listo. De verdad que ha sido un momento de formación y un momento de confraternización. Yo creo que estos espacios animan, motivan y enriquecen nuestra vida y nuestro carisma. Ese es lo que yo pensaba y por eso es bueno refrescarnos, airear y escuchar a otras personas y demás. De todos modos, Chelito, mil gracias, un abrazo de paz y bien, mil felicidades. Para los hermanos, esto queda grabado, ¿no? Y entonces lo vamos a subir al canal de YouTube, toda esta conferencia. Ah, muy bien. ¿Ok? Okay. Bueno, De verdad que gracias, muchas gracias. Gracias. Paz y Gracias, bien. paz y bien. Muchas gracias. Paz y bien. Hasta Bueno, luego, hermana hermano. Chelito. Felicidades. Hasta Bendiciones. luego. Saludos a los venezolanos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiga por Para todo mí su bendiciones conocimiento, para por todo todos su los amor. hermanos Gracias. que están en la Gracias, hermana reunión. Chelito.